Good evening. My name is Harvey Bischoff. I'm Vice President of the Ontario Secondary School Teachers Federation. We represent about 60,000 members, two-thirds of whom are secondary teachers, so members teaching in grades 9 to 12. The other third are support staff, education support workers who work from early childhood education, so in junior kindergarten and senior kindergarten, up to and including support staff in now 6 universities across the province. Our role as a union, of course, is to defend the rights of our members as workers. So, of course, we work to enhance pay and benefits and pensions and so forth. But a very important part of our role as well has been, always been, it's been part of our history to defend and enhance public education. Expandir la defensa. Oh. Ok, hoy sí, perdón. A mediados de los años 90 logramos cambiar y mejorar la educación pública en nuestra provincia. No solo, digamos, aquellas luchas o defensa de las cosas que surgían de nuestro acuerdo colectivo, sino también del derecho a la educación en general. Quiero hacer una cronología. Voy a saltar de un tópico, de un tema a otro, pero van a escuchar cronológicamente, van a escuchar la forma en que se vivieron los eventos. De lo que he escuchado, nuestras luchas no han sido como muchas de las luchas que ustedes han experimentado. Hemos lidiado con los intentos del gobierno de imponer políticas de austeridad, de privatización, gobiernos que han querido legislar en vez de negociar una salida a un conflicto y restringir nuestros derechos a través de la imposición, de la manipulación. En los últimos años nos ha consumido a un proceso de negociación muy cansado, muy largo. Pero hay optimismo y eso es lo que quiero enfocarme, al menos hacia el final de la presentación. En la última conferencia en Chicago no pude estar ahí. Sé que algunos de ustedes estuvieron. Se nos acababan de imponer algunos de nuestros contratos a través del acta de la ley 11.115. Nos opusimos a esta ley porque a través de muchas demostraciones públicas tomamos muchas acciones para rechazar esta dinámica. Y eso incluso llevó a la resignación uno de los, no primer ministros, sino miembros del Parlamento de esa provincia. También en octubre del 2012 llevamos una demanda a la Corte diciendo que esta ley del 115 violaba nuestros derechos como organización, que tenía que ser en base, digamos, cualquier legislación ser en base y en respeto a legislaciones anteriores, como es la Carta de los Derechos Laborales. Luego, en ese octubre a diciembre del 2015, eventualmente, digamos, tomó ese tiempo para que este proceso legal, esta demanda legal, se llevara a cabo, o sea, llegar hasta una sentencia de parte de los jueces, y más adelante les hablaré más de eso. Mientras tanto, el gobierno de Ontario pasó una nueva ley, la ley 122, y creó 2 estructuras de negociación en Ontario. Había habido una especie de comisión ad hoc, donde el gobierno de la provincia era quien daba dinero, o sea, para financiar la educación pública. Entonces, una de las estrategias era poder negociar, digamos, los temas de presupuesto, los temas de financiamiento, y en el otro espacio ya no estaba solo el gobierno donde negociábamos, digamos, presupuesto para educación de la provincia, sino este otro espacio de negociación. Ahí estaba presente la Junta Directiva Escolar, otras representaciones de civiles, la forma en que algunas de las demandas que se estaban colocando en esta segunda mesa
por ser, digamos, otros intereses siendo estando presentados por esa junta escolar, llevó un tiempo y tuvo diferentes resultados. Entonces voy a saltar de un tema a otro. Y después todo se va a reunir en el 2014, hubo una elección presidencial provincial y tuvimos que tener una elección provincial. Vimos un partido conservador que tuvo una ventaja significativa en las encuestas. Incluso hizo promesas donde iba a despedir a miles y miles de trabajadores. De esos trabajadores, 10,000 eran del área de educación, o sea, trabajadores de la educación. También querían incrementar el número de alumnos en una clase y, por lo tanto, pues disminuir la calidad del servicio de la educación. También trabajamos con otras organizaciones y federaciones laborales y su mensaje no resonó con el público. Es decir, el mensaje del partido de centro-izquierda, de todos los tres partidos que existen de derecha, digamos, en Ontario, salió hablando sobre un enfoque más social, pero aún así no lograron, digamos, captar la pasión y el apoyo de la población. Entonces, al final de todo eso, entre los conservadores y la socialdemocracia, las elecciones dieron resultado de tener el Partido Liberal en el poder. Una de las personas que llegó a esos espacios había tenido una trayectoria en las luchas de la educación. O sea, había una razón de esperanza, aunque no era muy grande, pero se pensaba que con esta persona que llegaba desde el Partido Liberal que se iba a tener un poco de espacio. En esa época, paralelo a esas elecciones de junio del 2014, en agosto llegamos a una mesa de negociación y el proceso fue extremadamente lento. El gobierno llegó con una agenda de austeridad y de disminuir o, como quien dice, congelar los salarios o cualquier incremento. También hubieron ellos, digamos, por parte del gobierno había una imposición de mayor control de la administración de la educación, y ese fue otro de los elementos al cual nosotros nos negamos. En mayo del 2015, 5 de las locales, alrededor de 6,000 trabajadores de la educación, estuvieron en huelga por 6 semanas. En el caso de la huelga más larga, también hubo una acción colectiva donde los trabajadores, o sea, de otras áreas también apoyaron este huelga. Y esta fue una de las huelgas que obtuvo mayor apoyo en décadas. O sea, no habíamos visto algo así similar desde hace mucho tiempo. Pues, esperábamos de que esto iba a obligar al gobierno a negociar las demandas que nosotros estábamos buscando. Sin embargo, no fue así, sino que la estrategia de ellos fue seguir empujando cambios a la legislación. Ahora, esa decisión de legislar en vez de negociar, eso incluso generó otra serie de problemas. En agosto, nosotros llegamos a un acuerdo en la mesa central de docentes y se estaba promoviendo que en septiembre íbamos a iniciar, digamos, una huelga a mayor escala, y solo así fue que logramos un acuerdo con ellos de 3 años. Incremento al salario, otras mejoras a las condiciones laborales y una en especial que yo creo que es histórica, porque nos dio por la primera vez dentro de nuestro acuerdo colectivo lenguaje, o sea, vocabulario, palabras en el acuerdo en sí, que implicaba mayor protección a los trabajadores de la educación, a docentes. O sea, eran temas que eran... Durante años era importante para los docentes que nosotros como sindicato defendiéramos su profesión, y en el acuerdo colectivo estaba escrito de esa manera. Entonces eso fue un gran logro. Lo que sí hicieron, ninguno de los recortes que habían planteado
Dice, aunque tal vez no se lograron todas las demandas que nosotros estábamos pidiendo, también se logró detener en ese momento los recortes que estaban proponiendo. O sea, no fue no fue una victoria tan grande, pero por otro sentido sí, por lo mismo que no lograron recortar y plantear toda la propuesta que ellos traían. Ahora, durante ese momento, llegamos a unas elecciones federales. El gobierno conservador federal que estaba en ese momento estaba en su momento despojando de todos los derechos laborales de la clase trabajadora. Hubieron elecciones federales. El NDP, que es este partido de la socialdemocracia, digamos, tenían un paquete que no era atractivo, o sea, no era una alternativa ni era atractivo a la población y por ende no ganó en las elecciones. Sin embargo, el gobierno federal ahora ha estado no alcanzando, sino abriendo ese diálogo, tratando de hacer reuniones o de tener mayor comunicación con las federaciones laborales. Y eso lo hemos visto ya en varias ocasiones. Nosotros seguimos negociando a favor de nuestros miembros. Y se tuvo un primer acuerdo en temas compensaciones, pero también estábamos haciendo un gran trabajo sobre acuerdos colectivos a nivel locales, o sea, trabajadores que son de la Junta Escolar hace un año y medio. No, dentro de un año y medio, esos acuerdos colectivos que se firmaron están por finalizar porque solo tenían 3 años. En algunos casos hay trabajadores de ciertas escuelas donde no trabajan un día, o sea, esa es parte de la huelga, ¿no? Hay un día donde en vez de estar adentro en el aula, están afuera en una especie de piquete. Y hicimos mucha reflexión alrededor de esto. Ahora quiero regresar hacia donde comencé. Hace unas semanas tomamos una decisión en cuanto a nuestra demanda y de sorpresa para muchos de nosotros tuvimos una victoria. Aquella ley de la ley 115 que nos venía a atacar nuestros derechos fue derrocada por la Corte. El juez encontró muy claramente de que el gobierno había intervenido, o sea, constantemente en nuestro derecho, uno, de negociación colectiva y dos, de libre asociación. Lo que no hizo el juez y no se le pidió en aquel momento era dar una sentencia, o sea, que la sentencia incluyera qué remedio se daba, que recomendara algo. Y en ese momento estamos, de que se regrese con el juez que dio esta sentencia favorable a los trabajadores y que incluya una recomendación. Lo que se hizo fue incluir comentarios. Pero el juez se dijo, espero que ustedes no pueden esperar que en esas recomendaciones haya una cuestión monetaria, porque eso no va a suceder, pero voy a ver digamos que se puede incluir a favor de qué recomendaciones puedo hacer, pero no van a ser con recomendaciones monetarias. O sea, muy rápidamente les estoy dando un bosquejo de qué es lo que hemos estado haciendo, pero espero que eso también les genere ideas de hacia dónde está el horizonte que vamos a hacer ahora.